en Acción Legal tenemos un tema de interés social. Lo hemos titulado Los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Tendremos en el estudio al maestro Ruy Guerra González, catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología. Esto es Acción Legal. Hoy en día existen diferentes opiniones sobre el resultado de los casos judiciales. Comparar el antiguo sistema y el proceso del nuevo sistema de justicia nos invita a investigar y conocer nuestros derechos. La versión de las dos partes, la evidencia, el derecho a la verdad de la parte ofendida, los acuerdos reparatorios, son pieza clave para dar buena solución a los casos actuales en particular. Pero ¿te has preguntado cuál es la razón explícita por la que un acusado pueda llegar a ser libre? Los derechos tanto de la víctima como del acusado son el foco principal para la realización de la verdadera justicia. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, los derechos del imputado y de la víctima. Y para ello tenemos al experto, una persona que muy apreciada por mí, compañero de generación y que se ha especializado en esta materia. Él es el licenciado Ruy Guerra González. Buenas noches, doctor Steele. Mi querido Ruy, qué gusto estar aquí en Acción Legal. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Él es el director también de Derecho Procesal y Constitucional del Colegio de Abogados y obviamente maestro distinguido de nuestra Facultad de Derecho y Criminología. ¿Cómo estamos, mi querido Ruy? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Estamos listos para el auditorio en temas tan trascendentes para la sociedad legalmente. El tema que hemos titulado son los derechos del imputado y de la víctima. Un tema que en este proceso de la justicia oral ha habido algunas expresiones, tanto positivas, negativas, cada quien le da el enfoque que quiere, como donde esté jugando. Pero, ¿cuáles son realmente los derechos del imputado en este nuevo sistema? Así es. Es un rol muy importante que juega ahora este sistema nuevo dentro de la justicia mexicana, relativos precisamente. El primero de todos es, antes que nada, la lectura de sus derechos en el momento que es aprehendido. En 3 ocasiones se le va a dar lectura de acuerdo a la normatividad del nuevo sistema acusatorio, en el momento de la detención, en el momento en que se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Control de Detenidos y finalmente en la primera, si así fuera el caso, en una audiencia de control de la legalidad de la detención ante un juez de control. Esto es infalible. La falta de lectura completa de sus derechos implica posiblemente que se encuentre inmediatamente en libertad. ¿Y cómo vamos a saber eso, el Ministerio Público, qué evidencia hay para saber si le dio lectura a sus derechos? La cientificidad es un elemento muy importante en el sistema nuevo, precisamente porque se va a filmar, recordamos aquellas series en la cuestión anglosajona en Estados Unidos, precisamente los interrogatorios son filmados. Ahora contamos con todo el sistema tecnológico en el sistema que lo apoya y precisamente, inclusive la entrevista de un testigo. En la entrevista de un testigo, la carpeta de investigación que antes se llamaba averiguación previa, la carpeta queda a disposición tanto de la defensa, no solo del Ministerio Público, del fiscal. Y la cuestión del interrogatorio, la entrevista, ya no se llaman declaración, ahora se sustituye el concepto de declaración por el de entrevista. La defensa tiene derecho a entrevistar a un testigo antes de una audiencia en el nuevo sistema y lo puede entrevistar, inclusive lo puede grabar a través de, puede ser una declaración por escrito o grabarlo a través de los nuevos sistemas celulares, precisamente para que no vaya a haber alguna cuestión sorpresiva en el momento de la audiencia y varíe la versión ante el juez de manera, ya que opera el principio de inmediatez y que no vaya a variar su versión. La tecnología está presente fuertemente en todo para precisamente grabar la cuestión de la lectura de derechos. Todos los sistemas son técnicos en materia de pruebas, la mayoría de ellos. A veces el vox populi, lo que uno escucha, no soy penalista, pero se dice que hay más derechos
del imputado que de la víctima. ¿Cuál es su opinión, mi querido Ruy? En buena lid, la autoridad se encuentra acorralada en algunos casos. No es tan fácil ponderar. El sistema también implica algunas responsabilidades para los servidores judiciales. En nuestra nueva época del sistema acusatorio, realmente tiene que haber una auténtica ponderación entre la violación de derechos fundamentales o derechos humanos al imputado o vinculado, la debida ponderación entre los derechos de la parte ofendida o de la víctima. ¿Qué derechos tiene que en alguna ocasión la sociedad percibe que no están debidamente ponderados? El derecho a conocer la verdad, el derecho precisamente al acceso a la justicia y el derecho a la reparación del daño. Estos derechos se han considerado de manera sagrada en el nuevo sistema, que tienen que ser ponderados también con los derechos que pueden ser vulnerados a una persona privada de la libertad o sujeta al sistema nuevo. Violaciones a los derechos humanos, que pueden ser precisamente la no lectura de los derechos, tomar en cuenta medios de convicción o pruebas tomados en cuenta a través de un arraigo, que ahora son inconstitucionales. Todas las pruebas que se quedan a través del arraigo solo son válidas las de dentro del concepto del sistema de delincuencia, de la institución de la delincuencia organizada, únicamente la cuestión del arraigo. También la flagrancia, se elimina lo que es el concepto de cuasi flagrancia o flagrancia equiparada. Únicamente subsiste lo que es el concepto de flagrancia en el momento de la presunta comisión del delito, ¿verdad? Y solamente en casos graves, el Ministerio Público, sin autorización del juez, puede ordenar la privación de una persona para ser investigada. También la puesta a disposición inmediata, ¿no? Sí, exactamente, la detención prolongada. Si precisamente se toma como base el lugar de la detención, a donde va a ser trasladado y puesto a disposición del primer fiscal. Verbigracia, pongamos un ejemplo. Se le detiene en el centro de la ciudad, en las calles de Pino Suárez con Ruperto Martínez, debe ser trasladado al CODE, donde se encuentra el Ministerio Público, la unidad de investigación o de control de legalidad de la detención, que se encuentra en el Alamey, ¿verdad? Pues lo lógico es que transcurra un plazo no mayor a 1 hora o hora y media, pero ya un plazo prolongado de 6 horas o puesto a disposición al día siguiente implica una detención prolongada, que es violatoria de derechos fundamentales y es considerada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Vámonos a un corte. Me está marcando mi productora y continuamos, mi querido Ruy. Estamos con el tema de los derechos del imputado y de las víctimas. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. Recordemos en los casos trascendentales de México, digamos, la lucha del 68. La Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios ofrece el servicio de mediación en el divorcio incausado en los siguientes temas: pensión alimenticia, convivencia, patria y potestad y liquidación de sociedad conyugal. Se encuentra ubicado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la planta baja. Nuestros teléfonos son 8134-4600, estamos en extensión 7067 y 7073. El Centro de Litigación y Mediación se encuentra certificado por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, así como también los prestadores de servicio que lo integran. Un compromiso de responsabilidad social para ustedes. Esto sí es una acción legal. Los esperamos. En caso de que una persona sea sorprendida en el momento en que está cometiendo el delito, cuando acaba de cometerse, cuando la persona que lo ha cometido se ve perseguida por la policía, la víctima o el clamor del público, a poco de haberse cometido el hecho que hagan presumir seriamente que es el autor. Continuamos con Acción Legal. Tenemos en el estudio al maestro Ruy Guerra González.
querido Ruy, tanto tiempo. Hablamos de la detención prolongada. Eso me hace ruido. ¿Cómo el nuevo sistema es muy estricto entonces para que no se violen los derechos humanos? Así es, tenemos el caso de resonancia de Chihuahua, el caso Rubí. Precisamente fue una prueba de fuego para el sistema. Inclusive estuvieron sujetos a juicio político la autoridad judicial, precisamente porque tuvieron que ponderar la importancia del respeto a los derechos fundamentales, entonces del presunto homicida en ese caso, y las consecuencias fueron precisamente pues que no pudo ser sujeto a investigación por las faltas graves en la investigación que se le cometía. Consideraron el argot, en buena ley decir, es un juez en aprietos, realmente porque es un juez en aprietos que tiene como herramienta únicamente el derecho positivo. En un caso muy reciente aquí, en la ciudad de Monterrey, en caso de los secuestrados, que uno de ellos obtuvo la libertad, pues fortaleció la labor, la soberanía de decisión del juez. Como lo precisó el señor presidente no da líneas, sino simplemente protege en su papel de administrativo, de magistrado presidente del honorable tribunal, protege la labor de los jueces. Y esto es muy importante para que no se repita el caso de resonancia de Chihuahua. Tiene que haber un poder judicial fuerte que precisamente blinde la labor de los jueces. No es fácil la labor, porque pueden incurrir en responsabilidad, ¿verdad? No es fácil porque tienen que ponderar entre los derechos de la víctima y los derechos fundamentales. En algunas ocasiones no hay salida y precisamente, desgraciadamente, se deja un poquito mal sabor de boca en la sociedad. Y ahora los derechos de la víctima. Vámonos al otro extremo. Claro, los derechos de la víctima. Primero, derecho a conocer la verdad. Y derecho a conocer la verdad es un derecho también sagrado en este nuevo sistema. Recordemos en los casos trascendentales de México, digamos la lucha del 68, el fenómeno de Tlatelolco, ¿verdad? En todos aquellos acontecimientos sociales, anteriormente no se reconocía, este tema no era incorporado como un derecho de las víctimas, se tenían que formar comisiones de la verdad. Ahora el derecho a la verdad es un derecho constitucional consagrado de las víctimas, de la parte ofendida. Si digamos, la víctima ha fallecido, la parte ofendida, que son los ascendientes, el esposo, tienen el sagrado y legal derecho a la verdad de saber realmente qué sucedió. En los casos de desaparición forzada de personas, derecho a conocer dónde fueron, si son localizados los restos, precisamente, de la persona desaparecida. ¿Qué fue lo que sucedió y cuál fue el destino? Eso es precisamente lo que se tutela, el derecho a la verdad de los acontecimientos. También existe un verdadero derecho de acceso a la justicia. Ahora precisamente la parte ofendida y la víctima pueden tener la calidad de quejosos en el amparo, igual obligadamente, de acuerdo al nuevo artículo 5 de la ley de amparo, son partes en el juicio de amparo. Ya no lo va a representar el Ministerio Público. Es obligación del quejoso, salvo prevención del juez federal, que señale precisamente como parte a la víctima y a la parte ofendida en su caso, para que tengan conocimiento. Ellos tienen un derecho controvertido al que pretende el quejoso, en este caso el imputado o el vinculado. Ellos tienen derecho y tienen interés a que no se les conceda el amparo, porque si no ha existido un real acceso a la justicia o una reparación del daño, es la pelea jurídica que ellos llevan a cabo. Nos vamos a un corte nuevamente, mi querido Ruy, y continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los derechos del imputado y de la víctima en el nuevo sistema de justicia penal mexicano. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. En la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona el acceso a la justicia. El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los estados no es solo negativa de no impedir el acceso a esos recursos,
sino fundamentalmente positiva de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. Los estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. Más adelante, Antonio, acción legal. ¿qué fue el caso Radilla? En 1974 en Atoyac, en Guerrero, Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los derechos del imputado y la víctima. Tenemos al maestro Ruy Guerra. Mi querido Ruy, en estos derechos de la víctima, tenemos ya una participación más activa dentro de este proceso de juicio oral. sí, un rol importante de los derechos de la víctima, que son tutelados de manera efectiva, y hay una función garantista del sistema, precisamente, como lo decíamos hace un momento, a través de varias vías. Tenemos ya a nivel federal una ley nacional de mediación, ¿verdad? En todo el sistema penal federal, aquí en el estado, también para los delitos que no son graves, existe la posibilidad de mediar entre, digamos, entre el victimario, el imputado y la víctima, a efecto de que exista una verdadera justicia restaurativa, ¿verdad? Una reparatoria, una justicia reparatoria y restaurativa y alternativa, precisamente, no imperando categóricamente y superlativamente la cuestión de castigo, sino más bien en aquellas situaciones jurídicas que se permitan, el sistema contempla las salidas alternas y no se llega precisamente a un juicio y cumpliendo con las salidas alternas puede sobreseerse el expediente en materia penal. ¿Cuáles son las salidas alternas? Pocos asuntos llegan verdaderamente a una audiencia oral penal. Precisamente son los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, el procedimiento de suspensión a prueba o juicio abreviado, ¿verdad? Si el imputado reconoce culpabilidad, el juicio abreviado es más dinámico, más rápido, inclusive tiene derecho a que solo se le aplique un tercio de lo que establece como penalidad el Código Penal, es más dinámico y siempre y cuando haya cumplido con algunas condiciones, como sea haber reparado el daño y haber obtenido el perdón de la víctima. Son las nuevas disposiciones, entonces tenemos la reparación del daño. Tenemos el acuerdo reparatorio. Dejó de ser el sujeto olvidado la víctima. Totalmente. Juega un rol importante de protección en el nuevo sistema y de acercamiento a medios de mediación cuando esto lo permite, precisamente para resarcir precisamente el delito cometido, que opere el perdón de la víctima en algunos casos que se permite, el perdón de la víctima y resarcir todos los ángulos de consecuencia de la comisión del delito. Todo esto, mi querido Ruy, dicen por ahí que la causa es causa lo causado. Un apotegma muy antiguo, recordamos en boca del licenciado Rubén Zarazúa Rocha cuando era procurador, en aquellos años era muy utilizada. Y todo esto viene parte del caso Radilla, que es el asunto... El caso Radilla es la incorporación de los derechos humanos. Precisamente... Para la gente que no sabe, nuestro teleauditorio, sí. ¿Qué fue el caso Radilla? En 1974 en Atoyac, en Guerrero, en un retén del ejército, fue bajado el autobús, en una revisión que se hizo al autobús, fue bajado del mismo la persona de Rosendo Radilla Pacheco, y desde ese momento hasta la fecha desconocemos el paradero de esa persona a través de varias denuncias que se presentaron primero en el Fuero Común en Guerrero y luego en el 2000 en la PGR y finalmente en juzgados de distrito federales. Realmente, finalmente no se pudo localizar a la persona y la familia presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que finalmente la turnó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre del 2009 dicta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano, que es nuestro país, ha firmado ese Tratado de Derechos Humanos. Lo condena vinculatoriamente a los tres poderes, es una sentencia vinculatoria, no hay salida. Al Poder Legislativo nuestro le indica crear la figura delictiva de desaparición forzada de personas a nivel federal, en el Código Penal Federal,
y en todos los códigos penales de las entidades federativas. Elementos del tipo muy distintos al del secuestro son los que integran el delito ahora de desaparición forzada de personas. Al Poder Ejecutivo le ordena en la sentencia edificar una estatua como héroe a Rosendo Radilla Pacheco, indemnizar económicamente y los gastos de salud a la familia y pedir perdón oficial como país, como Estado mexicano, a través de todos los medios de comunicación oficiales, el diario oficial y a través de una declaratoria oficial de perdón, precisamente porque son hechos atribuibles al Estado. Y finalmente al Poder Judicial establecer precisamente un control de convencionalidad. En México únicamente teníamos el control de legalidad de los actos y control de constitucionalidad. ¿Qué significa este control de convencionalidad? Pues es precisamente ya la presencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que en algunos casos, aunque la Corte ha sido renuente a esto, estará por encima de la Constitución, porque la misma Constitución lo permite en su artículo 1, si las normas son de mayor protección para el justiciable, estas serán aplicadas las de los tratados o convenciones por encima de nuestras leyes en México. Pues un y caso, gracias a ello, los derechos humanos se encuentran desde el 10 de junio del 2011 incorporados en toda la parte dogmática de la Constitución, los primeros 29 artículos, ¿verdad? Sustituyendo el título de garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías. Y simplemente el artículo 1 tiene 5 conceptos poderosos, el artículo 1 de la Constitución Federal. Primero, tenemos un control de convencionalidad. Segundo, un principio pro homine, pro persona. Tenemos un concepto de interpretación conforme a la Constitución. Tenemos un control difuso de la Constitución y tenemos incorporados todos los principios que rigen el tema de derechos humanos, que ya al incorporarlos a la Constitución son derecho positivo, dejan de estar en un código de ética y el hecho de que se violente cualquiera de ellos implica una sanción de nulidad y de responsabilidad. Finalmente, el artículo 1 establece la obligación de todas las autoridades del país, de los 3 poderes y de los 3 niveles de gobierno al respeto, procuración y salvaguarda de los derechos humanos. Son temas muy importantes, el cual usted, mi querido Rui, muy conocedor. Y pues yo le agradezco que haya venido a nuestro programa de Acción Legal a enriquecernos con esa experiencia de postulante. ¿Cuánto tiempo de postulante? 27 años ininterrumpidamente, gracias a Dios. Y bueno, toda en la academia, ¿ya cuánto tenemos? Pues también ya tenemos cerca de más de 20 años como investigadores y como responsabilidad de director en el Colegio de Abogados de Nuevo León, como catedráticos en los temas de amparo, teoría de control de la Constitución y también en el área de posgrado. Y seguimos ahí con la ciencia del derecho, maestro. Pues muchas gracias, Rui. Muy Gracias enriquecedor gracias, este doctor. programa con el tema los derechos de la víctima y derechos del imputado. Algo que está sucediendo en nuestra realidad y que tenemos que entrarle los juristas y la sociedad en general y no nada más prejuzgar. Simplemente hay que ver factible todos los beneficios que se van a tener en nuestro nuevo sistema de justicia penal. Hasta la próxima edición. Esto fue Acción Legal. Bye, bye.